Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es profundizar en la navegación autónoma de los NPCs, los cuales utilizaban el componente NameMissAgent para moverse por el escenario teniendo en cuenta los obstáculos. Pues bien, ahora además añadiremos las clases NameMiss y NameMissPath para poder programar comportamientos más avanzados en estos agentes. Entonces, en primer lugar haremos una introducción teórica a estas clases, viendo aquellos métodos y atributos que nos pueden resultar de utilidad, y luego los aplicaremos a través de ejemplos prácticos en el mini shooter. Con ello, lo que vamos a permitir es que nunca se queden bloqueados los agentes, ya que si por ejemplo un enemigo en el mini shooter pasaba a seguir al personaje principal y se quedaba bloqueado porque no tenía una ruta válida para llegar al personaje principal, en ese momento se quedaba parado. Entonces lo que haremos a través de estas clases es buscar el punto más cercano hasta ese punto que no es alcanzable por el agente. Y a partir de ahí lo ampliaremos para gestionar animaciones adicionales en el enemigo. De modo que si en algún momento el enemigo se queda parado, no esté con la animación de caminar, que es la que teníamos hasta ahora. Ya que de momento teníamos únicamente la animación de caminar y la de atacar en el enemigo. Pues bien, ahora añadiremos otra animación para cuando esté parado. Y para ello además seguiremos haciendo uso de las máquinas de estado del Animator, de los State Machine Behavior, ya que utilizar estas máquinas de estados nos va a facilitar mucho el trabajo cuando trabajamos con distintas animaciones y no dependen directamente de nosotros, sino que dependen del sistema de navegación autónoma. Entonces hay ocasiones en concreto en las cuales ese agente, ese enemigo, se moverá y la animación no funcionará de forma correcta. Entonces para perfeccionar todo esto, pues como digo, utilizaremos estas máquinas de estado. E incluso realizaremos una optimización para no utilizar constantemente el setDestination, ya que como ya mencioné, este método es costoso y si lo recalculamos en cada frame y tenemos muchos agentes, pues puede que el juego se resienta mucho. Entonces veremos una optimización para hacer que el juego no consuma tantos recursos, pero el comportamiento de los enemigos siga siendo el adecuado. E incluso también haremos una ampliación final para que la barra de salud de los enemigos únicamente sea visible en el momento que impactemos en algún enemigo. De este modo también conseguiremos liberar de recursos el juego, porque en todo momento esas barras de salud ya vimos que las orientábamos respecto al jugador. Entonces esas barras pasarán a estar inactivas y únicamente las veremos en aquellas ocasiones en las cuales le hayamos empezado a quitar vida a algún enemigo. Y bien, hablemos en primer lugar de la clase NameMiss. Esta clase es una de las más importantes del sistema de navegación autónoma en Unity, ya que hace referencia a la malla de navegación que utilizan los agentes para calcular y seguir las rutas. Y esta clase pues, nos ofrece una serie de métodos muy útiles a la hora de trabajar con este sistema de navegación. En primer lugar tendríamos el método buildNameMiss, el cual permite reconstruir el NameMiss en tiempo de ejecución. Es decir, es como si volviéramos a hacer el bake que hacemos en el inspector, pero mientras está ejecutando el juego. Esto es útil sobre todo en niveles, en escenarios, donde pueden haber cambios en el entorno. Y en ese caso, pues necesitamos actualizar esa malla de navegación para reflejar los cambios. Luego tendríamos también el método CalculatePath, el cual es muy útil, ya que nos permite calcular el camino más corto entre dos puntos del NameMiss. Y este método, pues en realidad nos devolverá un booleano indicando si se ha encontrado un camino válido. Luego, de hecho, vamos a ver ejemplos de uso de este método. Luego tendríamos el SamplePosition, también muy importante, ya que lo que hace es intentar encontrar el punto más cercano en el NameMiss desde una posición especificada. Esto es muy útil si, por ejemplo, el punto objetivo no está dentro del NameMiss. En el caso que hemos mencionado en la introducción, si por ejemplo estamos siguiendo al personaje principal y ese personaje está en un punto que está fuera del NameMiss o incluso en un punto que no es accesible por los enemigos que lo persiguen, entonces en ese caso podemos utilizar este método para que busque la posición más cercana a donde está ese personaje, pero teniendo en cuenta que nos va a devolver un punto que sí que está dentro del NameMiss. Entonces además, cuando tengamos ese punto, a través del método anterior podremos comprobar si es accesible o no. Entonces este método tiene múltiples utilidades, como por ejemplo asegurarnos de que los personajes o los agentes son colocados correctamente en la malla de navegación, ya sea cuando se inicia el juego, cuando hacen respawn, se teletransportan, etc. Y luego tendríamos también una serie de métodos adicionales, sin embargo, pues no son tan utilizados como los de antes. En primer lugar tendríamos el Raycast, que lo que hace
es un raycast en el navMiss para detectar obstáculos entre dos puntos. Esto puede ser útil para comprobar si un agente puede ver a otro sin obstrucciones, es decir, si su línea de visión le permite verlo. Luego tendríamos también el Find Closest Edge, que lo que hace es buscar el borde más cercano del navMiss desde una posición que le indiquemos. Entonces aquí lo podemos utilizar para evitar que los personajes se acerquen demasiado a zonas peligrosas o que no son transitables en la escena. Tendríamos también el ADD navMiss Data, el cual permite agregar datos al navMiss actual en tiempo de ejecución. Esto, un caso de uso muy típico, es en niveles que se generen de forma procedural, ya que puede que a medida que vayamos avanzando en el nivel se genere de forma automática en base a unos determinados criterios. Entonces, como de antemano no sabemos la geometría que va a tener esa parte del nivel, lo que haremos es añadirla en tiempo de ejecución una vez se haya generado de forma procedural. De hecho, todo este tema de la generación procedural la veremos en profundidad en el tema 5, dedicado en exclusiva a todo el tema de la inteligencia artificial. Y al igual que tenemos el ADD, también tendríamos el Remove navMiss Data, que ahora en este caso lo que hace es eliminar un conjunto de datos del navMiss. Entonces esto lo podemos utilizar pues siempre y cuando eliminemos ciertas partes del escenario que ya no sean accesibles o que por ejemplo han sido destruidas. Y estos dos métodos pues podríamos pensar que son muy similares al que hemos visto antes del Build navMiss. No obstante, el Build navMiss lo que hace es reconstruir en tiempo de ejecución. Mientras que este se basa más en cambios en lo que sería el escenario. Si por ejemplo había una pared que en realidad era un obstáculo y la hemos destruido y ya no existe, pues lo que se hace aquí es regenerar ese navMiss. Mientras que en estos dos métodos lo que hacemos es añadir datos a ese navMiss o eliminarlos, pero teniendo en cuenta que mantenemos la malla de navegación actual. Bien, y pasemos a la siguiente diapositiva para ver algunas de las propiedades más útiles de esta clase. En primer lugar tendríamos All Areas, que nos va a devolver una máscara con todas las áreas definidas en el navMiss. Estas áreas, como ya vimos, pues tienen distintos costes y en algunas ocasiones pues nos puede interesar coger todas estas áreas para aplicar un determinado método, como veremos luego. Luego tendríamos Avoidance Prediction Time, que define el tiempo de predicción para evitar obstáculos. Esto permite una configuración más fina para que los agentes se anticipen y esquiven a otros agentes más eficazmente. De este modo, si queremos más calidad en esa navegación, podemos hacer que eviten con mayor precisión esos obstáculos o esos otros agentes. Luego tendríamos el Pathfinding Iterations per Frame. Este atributo permite establecer el número de iteraciones de búsqueda de camino que se pueden realizar en cada frame. Entonces este método se utiliza para realizar un balance entre rendimiento y precisión en la ruta. Si queremos más precisión, pues podemos hacer más iteraciones por frame. Si lo que queremos es más rendimiento, pues disminuiremos el número de iteraciones por frame. Y luego tendríamos el onPreUpdate, el cual es un evento que Unity invoca antes de actualizar la malla de navegación. Entonces nos podríamos suscribir a este evento para ejecutar un código personalizado antes de que esa malla sea actualizada. Entonces esto nos puede resultar muy útil para ejecutar todo tipo de instrucciones que se encarguen de preparar el escenario antes de que se genere esa nueva malla, o incluso para realizar una limpieza de datos o de GameObject antes de que sean procesados esos cambios en la malla de navegación. Y bien, hasta aquí lo que serían las propiedades y los métodos de la clase navMiss. Ahora veremos la clase navMiss Path, que es una clase más sencilla, pero también muy útil, ya que nos permite acceder a los caminos que se generan cuando el agente calcula una ruta. Entonces, a través de esta clase podremos realizar acciones más complejas, como analizar esa ruta, visualizar el camino o realizar modificaciones de forma dinámica en base a determinadas condiciones. Aquí en este caso únicamente destacaríamos el método clear, que se usa para resetear o limpiar el navMiss Path. Entonces al llamar a este método, el camino que se almacena en ese objeto se elimina. Entonces en ese caso dejamos al objeto navMiss Path en un estado vacío. Esto se utiliza para recalcular un camino sin tener que crear un nuevo objeto navMiss Path. Entonces en este caso pues nos ayuda a gestionar la memoria de una forma más eficiente, utilizando siempre esa misma instancia. Luego tendríamos el atributo corners, del cual ya vimos un ejemplo. En este caso nos devuelve un array de vector 3 que representa los vértices o esquinas del camino de ese path hacia el destino de ese agente. Siempre que hagamos un setDestination, le indicaremos un punto
en ese nameMiss y para alcanzar ese punto, pues deberá buscar la ruta óptima teniendo en cuenta los obstáculos. Entonces, en ese caso puede que en ocasiones tenga que realizar una serie de cambios de dirección. Pues en cada uno de esos cambios, en cada uno de esos vértices, tendremos un corner. Y luego tendríamos también el status, el cual es utilizado para obtener la validez del camino. En este caso tendríamos tres opciones. Path complete, el cual nos indica que el camino desde el origen hasta el destino es completamente accesible. Luego tendríamos el path invalid, que nos indica que no se puede encontrar un camino válido hasta el destino de la gente. Y finalmente path partial, que aquí pues nos indica que la gente solo puede llegar a un punto intermedio antes de que encuentre un obstáculo que no puede superar o un área que no sea accesible. Entonces, en base al resultado de este atributo, podremos saber si la ruta es válida o no lo es. Y bien, hasta aquí lo que sería la parte teórica de estas clases. Ahora lo que haremos es aplicar una serie de ejemplos, haciendo uso de estos métodos, para que podáis ver la potencia que tienen estas clases. Entonces tenemos el método calcular longitud ruta, que recibe una instancia de la clase nameMissPath llamada ruta. En primer lugar instalamos un float con la longitud a 0 y a partir de ahí tenemos un bucle for que recorre cada uno de los corners de esa ruta. A través de corners.length obtenemos la cantidad de corners. Y aquí debemos tener en cuenta que en principio, si hay un camino válido, ese array de corners como mínimo va a tener 2 puntos, que es el punto actual donde se encuentre ese agente y el punto objetivo. Entonces por ello inicializamos i a 1 y la condición sería i menor que rutas.corners.length. Entonces luego en cada iteración acumulamos en longitud la distancia entre el punto anterior, en este caso sería i0, y el punto actual. En este ejemplo, para no salirnos de rango, inicializamos i en 1. También podríamos haber puesto i a 0 y corners.length menos 1. Entonces en este caso hubiéramos comparado i con i más 1. En ambos casos sería válido. Entonces en cada iteración se almacena la distancia entre dos corners, dos vértices de ese path. Y en último lugar devolvemos la longitud y ya está. Y bien, pero pasemos ahora a ver un ejemplo práctico, el cual lo vamos a aplicar en el mini shooter. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que si un enemigo no tiene una ruta válida, modificaremos un booleano de su animator para activar una animación de cuando está parado. Ya que hasta ahora, si el enemigo se bloqueaba y no encontraba ninguna ruta válida, permanecía con la animación de caminar, y eso no quedaba del todo bien, ya que si realmente está parado, pues lo normal es que el enemigo tuviera una animación de parado. Y para conseguir esto tenemos el método ir a destino. Este vector 3 destino realmente hará referencia a la posición del personaje principal, ya que sea el enemigo el que está persiguiendo al personaje. Entonces puede que ese vector 3 destino sea accesible a través del nameMiss o que no lo sea. Entonces para ello, primero que nada creamos una instancia de la clase nameMissPath llamada camino. Y luego a través de este if invocamos al método calculatePath del nameMiss, pasándole la posición actual del enemigo y la posición del personaje principal, que la tenemos en destino. A continuación le incluimos sobre qué áreas queremos que se calcule ese path y para ello utilizamos el atributo que hemos visto antes, allAreas. Y luego, además, vamos a establecer esa instancia que acabamos de crear del nameMissPath. Entonces este método me devolverá un through siempre y cuando encuentre un camino válido. Pero además, si lo encuentra, en este nameMissPath lo almacenará. Entonces, una vez hemos realizado esta comprobación, además comprobaremos si camino.status es un nameMissPathStatus.pathComplete. Este status es el atributo que hemos visto antes y para realizar esa comprobación lo hacemos con una de las constantes de la clase nameMissPathStatus. Tendríamos el path complete, el path incomplete y el path partial. Entonces, si se cumplen ambas condiciones es porque tenemos un camino válido hasta llegar a ese destino, hasta llegar al personaje principal. Entonces, en ese caso, ponemos el booleano del animator bloqueado a false, ya que no está bloqueada la ruta, podemos llegar al destino. Entonces es cuando a través de la clase nameMissAgent, que realmente es esta agente, invocamos a setDestination, pasándole el destino, que sería la posición del personaje principal. Si por el contrario no encontramos una ruta válida, entonces es cuando el booleano del animator bloqueado lo ponemos a true. Este animator hace referencia al animator del enemigo. Por lo tanto, deberemos configurar el animator del enemigo para que cuando bloqueado se ponga a true, pase a la animación de estar parado, la animación de idle. Entonces esta sería una primera versión simplificada, pero tendría una serie de limitaciones.
De hecho, en primer lugar, vamos a ver esta versión y luego la ampliaremos para ir puliéndola un poco más. Y para ello vamos a ir al script enemigos shooter, donde vamos a sustituir este método por el setDestination. Entonces aquí tendríamos el método tal y como está en la diapositiva, y lo que he hecho es sustituir el setDestination en el update por este método. El update, en primer lugar, regeneraba la vida del enemigo, luego calculaba la distancia respecto al personaje principal, comprobaba si estaba en rango y luego ya realizaba las comprobaciones respecto a la posición contra el personaje principal. Si está lo suficientemente cerca es cuando hacíamos el setDestination poniendo como destino al personaje principal. Pues bien, ahora en vez de hacer el setDestination invocamos a ir a destino, pasándole de nuevo la posición del personaje principal a través del singleton del mini shooter. Si por el contrario no está lo suficientemente cerca y debe seguir la ruta, aquí teníamos el setDestination hacia el siguiente punto de esa ruta. Entonces aquí de nuevo invocamos a ir a destino y previamente pues se comprobaba si estaba lo suficientemente cerca del siguiente punto para incrementarlo. Todo esto lo hemos ido viendo a lo largo de los últimos vídeos. Entonces ahora vamos a hacer una prueba para que veáis cómo funcionaba hasta ahora y luego aplicando el método tal y como lo tenemos aquí. De hecho, ahora de momento voy a quitar todo el código y voy a poner únicamente el setDestination, que es como lo teníamos hasta ahora. Entonces si volvemos a Unity y ahora lo ejecutamos, podremos comprobar cómo cuando no tienen una ruta válida, los enemigos se quedan parados pero con la animación de caminar. Y para que podáis ver cómo afecta a la mayoría de enemigos, los voy a seleccionar todos y les vamos a poner como distancia de seguimiento 100 unidades. De este modo, todos los enemigos que estén a 100 o menos unidades del personaje principal pasarán a seguirlo. Entonces con ello pues podéis comprobar que la mayoría van a seguir al personaje y en ese caso, si lo coloco en algún sitio sobre el cual no pueden acceder, entonces se quedarán parados. A no ser de que estén lo suficientemente lejos y seguirán con su ruta. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí como podéis ver tengo varios enemigos que en teoría vienen hacia mí, pero si por ejemplo subo a esta parte donde no tienen acceso los enemigos, fijaros cómo se han quedado parados y además tienen la animación de caminando. Entonces en este caso lo que me interesaría sería que pasaran a la animación de parado, ya que no tiene ningún sentido que estén con la animación de caminando si realmente no se mueven del sitio. E incluso también veremos luego cómo se pueden acercar lo máximo hasta mí y luego a partir de ahí ya que se paren. Entonces volveremos al script y lo dejaremos como lo teníamos antes. Sin embargo, ahora me haría falta el booleano del animator llamado bloqueado y que a su vez, cuando cambie de estado, se aplique esa nueva animación. Entonces volveremos a Unity y si seleccionamos algún enemigo, pues podemos ver su animator, en el cual ahora he realizado una serie de modificaciones. He añadido el nuevo estado llamado parado, que tiene asociada la animación enemigo 1 idle, que es una animación que he descargado de Mixamo, al igual que hice con el resto de animaciones. Entonces aquí podéis seleccionar cualquiera de las animaciones que queráis respecto al modelo que hayáis aplicado, ya sea el mismo que tengo yo o cualquier otro. Entonces seleccionaréis cualquiera de esas animaciones de estar parado y la deberéis importar en el proyecto. Luego configurarla para que tenga en cuenta el avatar y con su configuración correspondiente. Si no entendéis nada de esto, no sabéis lo que es el animator, ni sabéis lo que es Mixamo, os recomiendo que veáis los vídeos anteriores del máster, ya que todo esto se ha desarrollado en profundidad, desde cero, paso a paso, además de haber trabajado con animaciones ya en varios vídeos. Entonces, como todo esto ya lo hemos visto varias veces, para no tener que repetir el proceso cada vez, pues simplemente describo brevemente el proceso y ya está. Si no lo tenéis muy claro, pues como digo, volvéis a los vídeos exclusivos dedicados a el animator y las animaciones. Entonces, como digo, una vez tengamos ese nuevo estado, crearemos un nuevo parámetro de tipo booleano llamado bloqueado y lo configuraremos de modo que cuando estemos caminando, para pasar a parado, ese booleano llamado bloqueado deberá estar a true. Entonces con esta transición le estamos indicando que si está caminando y en algún momento se pone el booleano bloqueado a true, entonces pasará a la animación de parado. Y para pasar de parado a caminar, lo mismo. Tendremos una transición donde el valor del booleano bloqueado deberá ser false. Entonces estas transiciones dependen en todo momento del valor del booleano bloqueado, el cual es modificado dentro del método ir a destino. Entonces siempre y cuando debamos cambiar el destino, comprobaremos si hay una ruta válida diciendo que no está bloqueado. De lo contrario, le indicaremos que está bloqueado para que establezca la animación de parado.
Y también importante el detalle de en las transiciones deshabilitar el hash exit time, tanto como en una transición como en la otra. De este modo, en el momento que la ruta esté bloqueada, directamente pasará ya a la transición. No se esperará a que pase pues este porcentaje de la animación, tanto en una transición como en la otra. Con esto conseguiremos que enseguida que se bloquee la ruta, pues se produzca esa transición y pare. Entonces, si lo ejecutamos de nuevo, aquí tengo varios enemigos que, en principio, vienen hacia mí, su ruta les marca mi posición, porque pueden acceder a la posición donde estoy. Sin embargo, si subo aquí, como podéis comprobar, se han quedado parados. Entonces han cambiado de animación porque ahora no son capaces de llegar al punto donde estoy. Entonces ese booleano bloqueado se ha puesto a true y pasan a la animación de parado. Sin embargo, si ahora, por ejemplo, bajo, enseguida pues recalculan esa ruta y son capaces de encontrarme. En cambio, si vuelvo a subir aquí, como no tienen ninguna forma de poder llegar hasta mí, pues en ese caso se bloquean y se quedan con la animación de parado. Sin embargo, fijaros que aquí ha habido algún problema porque uno de ellos se ha desplazado con la animación de parado. Entonces ahora lo que vamos a hacer realmente es que no se queden parados ahí en medio, sino que intenten acercarse lo máximo posible al personaje principal y una vez ya no sean capaces de alcanzarlo y estén lo más cerca posible dentro de la zona del NavMesh, entonces en ese caso ya será cuando se pararán. Y para ello tengo esta otra versión del ir a destino, que es una versión ampliada respecto a la anterior, que de hecho la tenemos en la siguiente diapositiva. Aquí esta primera parte es la misma, pero luego el else cambia. Mientras que antes directamente bloqueábamos en el else, ahora lo que haremos es buscar el punto más próximo a ese destino, pero teniendo en cuenta que ese punto debe estar dentro del NavMesh. De este modo iremos a un punto válido, aunque no sea el destino que queremos. Y para ello utilizaremos el método que hemos visto antes, SamePolPosition, pasándole el destino, que es la posición del personaje principal. Luego aquí tenemos outHit, que será una instancia de la clase NameMeshHit, donde se almacenará esa posible posición. Luego aquí tendríamos la distancia máxima que queremos calcular. Esto es por si queremos limitar el espacio donde vamos a calcular ese punto que esté cerca del destino. Si por ejemplo aquí ponemos un 20, intentaría encontrar un punto cerca del destino dentro del NavMesh, pero que no esté más lejos de 20 unidades. Si ponemos float max value, pues realmente buscará cualquier punto, da igual la distancia. Da igual si ese punto se encuentra a 10, 100 o 1000 unidades de distancia. Y finalmente le indicaremos también el atributo NavMesh all areas para que busque un punto en cualquiera de esas áreas. Entonces a partir de ahí, si este método SamePolPosition me devuelve un true, es porque ha encontrado un punto en el NavMesh cercano al destino, teniendo en cuenta la distancia máxima a la cual debe estar ese punto. Y a su vez lo almacena en esta instancia del NameMeshHit llamado hit. Entonces a continuación creamos un float llamado distancia al punto cercano y calculamos la distancia entre la posición actual del enemigo y esa posición que hemos encontrado cercana. Entonces este valor lo utilizaremos para generar esta condición. Si en algún momento estamos muy cerca de ese punto que hemos calculado, en este caso menor a 2, entonces reseteamos el path de la gente para que no tenga ninguna ruta y además modificamos el booleano del animator llamado bloqueado, poniéndolo a true. Entonces esto activará la animación de estar parado, el idle. Si por el contrario esto es falso, es porque estamos todavía lejos de ese punto cercano al destino que hemos calculado. Entonces hacemos el setDestination, pero a hit position, que será esa posición que hemos encontrado cerca del destino y que está dentro del NavMesh. Entonces en ese caso el booleano bloqueado no deberá estar a true, deberá estar a false, porque seguimos en camino a ese punto cercano. Entonces este mismo método lo he aplicado en enemigo shooter, pero además añadiendo radio de búsqueda. En vez de utilizar float max value, podemos utilizar de forma manual un valor. De este modo buscará un punto cercano, pero que no esté a más de 20 unidades de lo que sería la posición original del personaje principal. Entonces en el método SamePolPosition tendríamos la posición del enemigo y el radio de búsqueda. Entonces intentaría buscar en el NavMesh un punto que sea válido y que esté cercano a este punto, que es la posición en la que realmente se encuentra el personaje principal. Sin embargo, al poner radio de búsqueda, se podría dar el caso en el cual no encuentre ningún punto en ese radio. Entonces deberíamos añadir este else, indicándole que el booleano bloqueado del animator será true, porque en ese caso
no encontrará ningún punto cercano donde ir. Entonces se quedará parado exactamente en ese punto y pasará a la animación de estar parado. Mientras que esta otra parte pues es exactamente igual que como la teníamos en la diapositiva. Entonces de momento vamos a probar esta versión para que veáis cómo funciona. Sin embargo, vamos a buscar todavía cosas que se pueden mejorar. Entonces de nuevo lo ejecutaremos y fijaros que aquí tengo varios enemigos que vienen a buscarme. Entonces si por ejemplo me vengo aquí, ahora cuando suba arriba, fijaros lo que ha sucedido. Aquí realmente se paran y no vienen al punto más cercano válido porque yo realmente sí que estoy en un punto válido del landmiss. Es decir, fijaros que estoy sobre el terreno este en color rosa. Lo que sucede es que ahora mismo no pueden acceder por las restricciones en el NameMiss Agent, ya que como ahora aquí no tienen una rampa por la cual subir, no tienen forma de llegar hasta mí. Entonces, para que podáis comprobar realmente qué está sucediendo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos en cada una de las condiciones hacer un drawline a través de debug desde la posición del enemigo hasta la posición del personaje principal, creando distintos colores. Así podremos saber realmente qué es lo que está sucediendo. En esta primera condición lo pondremos en rojo. Aquí, por ejemplo, lo pondremos en azul. En esta otra condición lo podemos poner en verde. Y, por ejemplo, en esta otra lo podríamos poner en amarillo. Entonces, con este drawline podremos identificar fácilmente qué es lo que está sucediendo. De hecho, volveremos a Unity, lo ejecutaremos. Ya en principio tenemos las líneas en color rojo de los enemigos. Y cuando subo aquí arriba, fijaros que las líneas pasan a estar todas en color verde. Esto implica que siempre entran aquí dentro. Entonces, ¿por qué realmente sucede esto y siempre entran aquí? Pues realmente es porque ese punto cercano que encuentra, lo encuentra en esta zona de arriba, en esta zona en color rojo. Pero esa zona en color rojo no es accesible por los agentes. Entonces, una posible solución sería coger este objeto que tenemos aquí y ponerle que el tipo de área sea not walkable. De este modo lo que vamos a conseguir es que no busque puntos en esta área, ya que específicamente está diseñado para ello, para que esta área no se tenga en cuenta al no ser caminable por los agentes. Entonces de nuevo debería hacer un bake para que elimine esta parte en color rosa. Como podéis observar, se ha eliminado esa zona. Y ahora si lo ejecutamos de nuevo, sin hacer ningún cambio, si subimos aquí arriba, ahora fijaros que intentan llegar al punto más cercano que está abajo y luego ya paran. Como podéis comprobar, se han parado. Han parado porque han llegado a un punto cercano a donde está el enemigo. Y ese punto realmente se encuentra en la parte inferior, está azul, y no la calcula arriba. Entonces, como podéis ver, ahora vienen y cuando detectan que están lo suficientemente cerca de ese punto más cercano, calculado, a partir de la posición del personaje principal, entonces entran ya en esa otra condición que realmente es la encargada de dibujar esa línea en color azul. Si os fijáis, pues todos los que están parados pues tienen líneas en color azul, mientras que los que están llegando tienen línea en color verde. Entonces aquí ya están bloqueados, mientras que aquí están buscando ese destino cercano. Sin embargo, esta solución tampoco es que sea la más óptima, ya que cuando se acumulen muchos enemigos, lo que va a suceder es que habrá algunos que estarán siempre caminando porque intentan llegar a ese punto cercano que se encontrará pues muy cerca de la pared y todos no van a poder llegar. Entonces, como todos no pueden llegar, pues los de detrás están todo el rato moviéndose. Entonces, aunque es una solución que en principio puede parecer válida, lo ideal sería que pues cuando no se tengan que mover, que estén parados. Entonces, al final volvemos a lo de siempre. Cuando tenemos animaciones ya un poco más avanzadas, debemos definir máquinas de estados, State Machine Behavior, en esas animaciones en particular. Que esto realmente al final pues es lo más práctico a la hora de trabajar con animaciones. E incluso ahora si por ejemplo me muevo hacia aquí, fijaros que ahora en el momento que me mueva, pues todos me van a seguir. Y si subo aquí, por ejemplo, pues cuando llegan a la pared empiezan a pararse. Lo que sucede es que los de detrás, pues al final siempre van a estar en movimiento. Entonces, para poder solucionar esto y que funcione perfectamente, lo que haremos es añadir máquinas de estado tanto a la animación de caminar como a la animación de estar parado en el enemigo. Entonces vamos a volver de nuevo a enemigo shooter
Y vamos a hacer lo siguiente. Quitaremos el radio de búsqueda, ya que en principio no lo quiero utilizar, simplemente era mencionarlo para que sepáis que se puede incluir. Entonces aquí pondremos el float max value. Y ahora esto será igual, quitaremos los draw lines. Entonces podremos quitar este else, ya que mientras haya un unmiss nunca entrará ahí, ya que siempre encontrará una posición. Y además voy a eliminar pues toda la lógica del animator. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos la máquina de estados asociada a la animación caminar del enemigo. Entonces aquí realmente vamos a hacerlo como se debería hacer. Y es que si por ejemplo detectamos que el enemigo se está moviendo muy poco, entonces en ese caso aplicaremos la animación de estar parado. Mientras que si se empieza a mover, aplicaremos la animación de caminar. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues podemos crear un float llamado reloj, otro float llamado intervalo, que será la duración que utilizaremos para medir ese movimiento. Es decir, cada 0,1 segundos mediremos la posición del enemigo. Luego tendríamos un float llamado movimiento mínimo, que será la distancia mínima que se deberá mover ese enemigo en este intervalo de tiempo para considerar que vuelve a estar en movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto se debe mover en 0,1 segundos y multiplicarlo por un porcentaje. En este caso utilizamos un 10%. Es decir, si por ejemplo se debe mover una unidad por segundo y se mueve menos de 0,1 por segundo, por el motivo que sea, lo que haremos será poner la animación de parado, ya que en ese caso pues detectaremos que se ha bloqueado por algún motivo en particular. Y finalmente tendríamos vector 3, posición inicial, para almacenar esa posición inicial del enemigo. Entonces en el onStateInter establecemos esa posición inicial a través del animator del enemigo, con animator transform position, y luego ya obtenemos el movimiento mínimo. Entonces ese movimiento mínimo lo vamos a obtener a través del animator, accederemos al GameObject, que será el enemigo, y del enemigo el componente nameMissAgent, el cual tiene una velocidad, y cada uno puede tener una. Entonces obtenemos esa velocidad de ese enemigo en concreto, lo multiplicamos por el intervalo. Esto realmente sería lo que se mueve en este intervalo. En este caso, pues si fuera 0,1 y se mueve a 2, nos devolvería un 0,2, que es lo que se debe mover en 0,1 segundos. Entonces ese valor lo dividimos entre 10 para quedarnos con el 10%. Entonces el movimiento mínimo será una décima parte de lo que debe moverse en 0,1 segundos. Entonces lo que haremos luego es que si se ha movido menos que eso, pues es porque algo pasa y el enemigo debe estar bloqueado porque no está avanzando. Entonces en este caso será cuando lo bloquearemos, que es realmente lo que hacemos en onStateUpdate. Este método se invoca una vez por cada frame, siempre y cuando el enemigo esté en la animación de caminar. Entonces lo que hacemos es incrementar el reloj a través de timeDeltaTime para que esta comprobación se haga cada 0,1 segundos. Entonces se va acumulando el tiempo y cuando el reloj sea mayor o igual a intervalo, entonces entramos en el if porque ya ha pasado ese 0,1 segundo y reiniciamos el reloj. Entonces a partir de ahí calculamos lo que se ha movido en ese intervalo a través de distance entre la posición actual del enemigo y la posición que habíamos medido previamente en el onStateInter. Entonces si se ha movido menos que el movimiento mínimo, lo bloqueamos. Y además siempre, cuando entramos en este if, debemos modificar de nuevo la posición inicial, ya que el enemigo se va moviendo. Entonces fijaremos como posición de inicio nuevamente la posición actual. Aquí podríamos tener dos casos. Si esto es true, es decir, se ha movido muy poco, lo bloqueamos. Y al bloquearlo, realmente, esto no se volvería a ejecutar porque cambiaríamos de estado. Pasaríamos a la animación de parado. Entonces esto ya no se ejecutaría. Sin embargo, esta última instrucción es necesaria por si este if nos devuelve un false. Es decir, si se está moviendo todavía lo suficiente, pues de nuevo actualizamos posición inicial a la posición actual, ya que no volvemos a entrar en el onStateInter. Entonces, el reloj se va incrementando hasta que de nuevo se cumpla el if y volvamos a hacer esa comprobación. Entonces se comprobará constantemente cada 0,1 segundos si se está moviendo lo suficiente o no. Si se mueve lo suficiente, pues actualiza posición inicial. Si no, se bloquea y pasamos al otro estado de la animación. Entonces ahora lo que haremos es incluir esta máquina de estados, animación caminar enemigo tipo 1, pero además añadiendo este atributo porcentaje en movimiento mínimo, pudiendo establecer de forma manual ese valor. Si es 0,5, pues si se mueve menos del 50% de lo que se espera, en ese caso se bloqueará. Entonces si lo guardamos, volvemos a Unity y ahora a la animación de caminar le añadimos animación caminar enemigo tipo 1, que es esa máquina de estados, ahora sí que te tendrá en cuenta lo que se está moviendo en realidad cada enemigo para pararlo. Entonces si lo volvemos a ejecutar, pues aquí tenemos un enemigo que en principio me sigue y si subo aquí arriba, pues viene
hasta el punto más cercano próximo a donde estoy y luego ya se para. Y si nos esperamos un poco, pues podremos comprobar que van llegando los enemigos y en el momento que se muevan poco, pues pasarán a la animación de parado. Ahora ya no va a suceder lo de antes, es decir, no estarán caminando si realmente se están moviendo poco. Entonces llegarán ahí y se pararán. Aunque bueno, como habéis podido comprobar, en algunos casos vienen algunos con la animación de parado ya. De hecho, esto es porque todavía tenemos que resolver algunos problemas adicionales. Sin embargo, quiero que veáis este ejemplo en el cual van llegando todos los enemigos y se quedan ahí parados. En ningún momento encontramos algún enemigo que esté caminando. Sí que es verdad pues que se producen algunos movimientos que no deberían, pero bueno, en principio tienen todos la animación de parado, que es lo que estábamos buscando. Sin embargo, si ahora por ejemplo me muevo hacia arriba, fijaos lo que sucede, o hacia abajo, no se ponen a caminar, se van arrastrando. Si por el contrario ahora me vengo aquí, pues ya pasan todos a caminar sin ningún problema. Fijaros que todos caminan y cuando subo ahí pues se van parando poco a poco. Pero en el momento que ya no se mueven mucho, pues se paran, pero continúan moviéndose. De hecho, esto lo podríamos ver más fácilmente si no hay tantos agentes, por ejemplo, haciéndolo con este único agente. Ahora se para, pero si ahora voy hacia abajo, fijaros cómo se mueve. Entonces, para solucionar esto, pues además también deberíamos tener una máquina de estados en la animación de parado, para que haga lo mismo. Si detecta un mínimo movimiento, que pase de parado a caminar. Entonces, de hecho, tengo otra máquina de estados que he creado llamada animación parado enemigo 1, que realmente es muy similar a la otra. De hecho, es prácticamente igual. La diferencia es que aquí en la condición, si lo que se ha movido en ese intervalo de tiempo es mayor al movimiento mínimo, entonces es cuando bloqueado lo ponemos a false para desbloquearlo. El resto es prácticamente igual. La diferencia es que aquí podemos decidir un porcentaje distinto. Entonces aquí siempre y cuando se mueva más del 10% del movimiento esperado, entonces ya lo desbloqueamos y volvería de nuevo a la otra animación. Entonces, de hecho, podríamos tener esta para pararlo y esta otra reanudar la marcha. E incluso como el código es muy similar, se puede reutilizar la misma máquina de estados a través de una condición. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así para que se entienda bien y ya lo iremos puliendo. Entonces ahora lo guardaremos y en parado tendremos esa nueva máquina de estados. Con ello, si os fijáis, cada animación tiene su propia máquina de estados. Al final, esto es lo más práctico si queremos tener un control absoluto sobre las animaciones. Entonces, de hecho, lo vamos a ejecutar de nuevo. Y ahora, como podéis ver, pues tenemos aquí enemigos que en principio siguen al personaje principal y cuando sube aquí arriba, pues vienen hacia esta zona y se paran. Al llegar cada uno de ellos se para. Y si, por ejemplo, subo un poco hacia arriba, fijaros que enseguida se ponen a caminar. Si subo un poco más, con poquito que me mueva ya, ellos se ponen a caminar. Eso es gracias a esas máquinas de estado que hemos creado. Y enseguida, que están lo suficientemente cerca, paran. Mientras que antes, pues no cambiaban de animación. Entonces ahora vamos a esperar que vayan llegando la mayoría de los enemigos y comprobaremos pues cómo se van quedando parados y en todo momento cuando me muevo pues realmente se ponen a caminar. Y este movimiento que tienen algunos de ellos realmente es por tal y como he puesto el porcentaje. Si ahora por ejemplo volvemos a la animación caminando enemigo tipo 1, si le bajamos ese porcentaje, ahora de ejecutarlo de nuevo, de forma individual continúa funcionando bien. Al moverme un poco, pues se pone a caminar. Ahí, como podéis ver, pues siguen habiendo movimientos al realizar esos cálculos y algunos de ellos pasan a moverse un poco más. De hecho, esto a medida que vayan llegando, pues podéis comprobar que se producen esos movimientos. Entonces aquí en este caso
deberíais hacer pruebas para ver qué valores al final funcionan de forma más adecuada. Yo al final, después de realizar las pruebas, pues poniendo un 50% del movimiento tanto en una máquina de estados como en la otra, pues en ese caso dan un resultado bastante bueno. Como realmente el valor es el mismo, incluso sería más fácil de reutilizar y crear una única máquina de estados. Entonces ahora si lo ejecutamos de nuevo y por ejemplo nos colocamos aquí arriba, podemos comprobar que paran. Y si me muevo un poco, pues empiezan a caminar y paran. Vamos a esperar a que lleguen el resto y así ver qué tal se comportan cuando se acumulan. Bien, ahora como podéis ver ya no hay tantos movimientos como antes y están relativamente quietos. Si por ejemplo me muevo hacia aquí, pues todos pasarán a seguirme y si en el momento que llega a un punto al cual no pueden acceder, buscan un punto lo más cercano posible y ya a partir de ahí se van parando. Entonces, como podéis ver, pues se van acumulando, pero ya funciona de forma más adecuada. Y si me muevo hacia arriba o hacia abajo, pues se ponen a caminar cuando detectan que se mueven lo suficiente, ya sea o bajo, en un punto al cual pueden acceder, como si por ejemplo subo aquí y se queda bloqueado en puntos sobre los cuales no pueden acceder. Y bien, vayamos de nuevo a la presentación para ver una última diapositiva. Aquí en este caso vamos a hablar de la optimización en el set destination. Como ya he mencionado en más de una ocasión, este método del Naive Miss Agent puede llegar a ser muy costoso en términos de rendimiento si lo utilizamos mucho, como es ahora en nuestro caso, ya que tenemos muchos agentes y esos agentes en cada frame están calculando esa ruta para poder acceder al personaje principal. Entonces, al ser muchos agentes y hacerlo en cada frame, pues requiere mucha potencia de cómputo. Entonces, lo ideal en estos casos es optimizar este set destination para que no se haga en cada frame, ya que realmente si tienen un destino en un frame concreto tampoco hace falta actualizarlo en el siguiente. Podríamos actualizarlo cada cierto tiempo, que realmente es la forma más sencilla de optimizar este método, aunque hay muchas otras. No obstante, vamos a ver un primer ejemplo en el cual simplemente haremos ese set destination cada medio segundo. De este modo continuará todo funcionando bastante fluido y nos ahorraremos muchos recursos. Entonces para ello en enemigos shooter, siempre y cuando invoquemos el método ir a destino, que es el que tiene implícito el set destination, lo que haremos es tener un reloj que controle cada cuánto tiempo se ejecutará ese código. Entonces por ejemplo aquí estamos indicándole intervalo de actualización ruta a 0,5. Cada medio segundo realmente se invocará al código que teníamos hasta ahora en ir a destino. Entonces aquí en este caso en concreto utilizamos un reloj asignándole de inicio el intervalo de actualización. Entonces en principio estaría 0,5 el reloj. En cada frame decrementamos a través de time delta time y cuando ese reloj sea o 0 o negativo es porque ya se ha cumplido ese intervalo y lo podremos ejecutar. Entonces incluiremos todo el código que teníamos hasta ahora, pero además añadiremos esta instrucción adicional para reiniciar el reloj a ese intervalo. De este modo volverá a ser 0,5 y se irá incrementando en cada frame hasta que vuelva a ser o 0 negativo y así conseguiremos que cada medio segundo se ejecute el código que teníamos en ir a destino. Entonces de hecho vamos a ir a enemigos shooter e incluiremos aquí arriba ese private float intervalo actualización ruta. Pegaremos también ese reloj y en el start lo inicializaremos a intervalo actualización ruta. Todo este código de ir a destino se ejecutará en esta parte de aquí. Entonces lo cortaremos y lo pegaremos aquí dentro. Aunque se quede un poco grande este método, pues ya poco a poco lo iremos refactorizando. Entonces ahora lo ejecutaremos para comprobar que todo funciona de forma correcta, aunque pues en principio no deberemos notar ninguna diferencia. Simplemente pues estamos realizando muchos menos cálculos. Entonces podríamos comprobar que realmente sigue funcionando bien, aunque no lo estemos ejecutando ese set destination en cada frame.
Entonces todo esto al final pues nos ayuda a que el juego tenga un mejor rendimiento. E incluso para liberar todavía más recursos, las barras de vida únicamente las vamos a ver siempre y cuando el personaje no tenga la vida al máximo. Es decir, siempre que detecte que le hemos quitado vida a un personaje es cuando nos mostrará su barra, ya que estas barras pues en todo momento están orientándose hacia el jugador y son recursos adicionales. Además que, pues en este caso no queda tan bien tener tantas barras ahí. Entonces para ello de nuevo iremos a la clase enemigo shooter y por ejemplo en el update, donde tenemos regeneración vida, podríamos aquí poner un else e indicarle que la barra salud set active false, mientras que en el if pues lo tendríamos a true. No obstante, deberíamos ver en el prefab la referencia a barra de salud. De hecho, podríamos hacer doble clic y comprobar sobre enemigo que barra salud realmente es la salud actual. Entonces, si la desactivamos, lo único que vamos a conseguir es desactivar esta barra en color blanco. La barra negra continuará estando. De hecho, lo ideal incluso sería deshabilitar lo que es el pivote barra salud, ya que realmente es la que realiza incluso esa orientación. Entonces, podríamos salir al script barra salud enemigos y hacer lo siguiente, quitar todo esto que acabamos de hacer ahora y aquí en el update realizar esta condición. De hecho, incluso podríamos hacer lo siguiente, crear un método llamado public bool está herido. Esto nos servirá para comprobar si está herido o no y lo utilizaremos tanto en regenerar vida como en la barra salud enemigo. Entonces ahora en el update deberíamos ser capaces de acceder a el enemigo. Entonces podríamos hacer private game object enemigo y en el start indicarle pues enemigo es igual a transport parent game object, ya que como lo tenemos aquí el parent es enemigo 1, que es realmente el enemigo que tiene el script enemigo shooter. E incluso mejor, en vez de game object le indicaremos private enemigo shooter enemigo. Entonces aquí haremos un get component de enemigo shooter. Y ahora aquí en el update haríamos if enemigo punto está herido, en ese caso game object set active true. Y entonces en ese caso sí que hacemos el transform lookat. De lo contrario, si no está herido, lo ponemos a false. Pero claro, aquí tendríamos un problema y es que si no está activo, no se va a ejecutar el update. Entonces lo que haremos es desactivar el parent de lo que es la barra de salud. Como realmente el prefab tiene un enlace a salud actual, iremos al parent y será ese el que desactivaremos que no tiene ningún script. Entonces en vez de hacer game object set active true, haremos enemigo punto barra salud punto transform punto parent punto game object set active true. Entonces para ello pues enemigo, que sea el componente enemigo shooter, barra salud para acceder a la barra salud, transform parent para acceder a esa barra negra y luego game object set active true. Mientras que en el else pues tendríamos el false. Entonces ahora sí, si lo guardamos, volvemos a Unity y lo ejecutamos, ahora esas barras únicamente serán visibles cuando los enemigos estén heridos. Como podéis comprobar, me aparece la barra y luego, a medida que se recupera, la continúo viendo, pero cuando tiene la vida al máximo, pues deja de ser visible. Entonces ahora me podría subir aquí y esperar a que vayan llegando. Ahora, por ejemplo, pues podría configurar la velocidad de disparo al máximo, la capacidad del cargador la tengo a 500, de este modo pues podré disparar muy rápido y tengo mucha munición. Entonces ahora, por ejemplo, me vengo hacia aquí y empiezo a disparar, pues fijaros que son visibles las barras de aquellos que están heridos. Lo podríamos hacer un poco más grande para que se vea mejor. Si me acerco lo suficiente, pues ya me atacan. Bien, pero ahora para terminar vamos a ver un último caso. Y es que si el punto de destino del personaje está dentro del NavMiss pero no pueden alcanzarlo, entonces en ese caso directamente se van a parar en el punto que detecten ese destino inalcanzable. Entonces ahora por ejemplo subo a esta zona, llegan hasta aquí y se paran. Pero eso es porque estoy en una zona que no es caminable. Sin embargo, si por ejemplo me vengo ahora aquí y subo por esta rampa,
al colocarme en esta zona de aquí, como no es accesible, ya que ellos no pueden subir rampas, se quedan parados. Y sucede lo mismo con aquellos enemigos de la otra parte. En el momento que bajo, empiezan a seguirme. Pero si accedo a un punto que no es accesible por ellos, se han quedado parados. Y puede que incluso en ocasiones, al intentar recalcular esa ruta, se muevan intentando llegar. No obstante, lo que deberíamos hacer en estos casos es que cuando no puedan acceder donde está el personaje principal, entonces lo que hagan es volver a su ruta por defecto. Aquí incluso, de hecho, podríamos hacer una prueba adicional haciendo que los agentes sí que sean capaces de subir rampas. Entonces volveríamos a generar el escenario a través de Bake y ahora, como podéis comprobar, sí que son capaces de subir esas rampas. No obstante, aún así, habrán zonas en las cuales no podrán acceder. De hecho, voy a volver a esa misma zona de antes. Y aunque ahora podrán subir por la rampa, fijaros que se marcan las rutas, indicando que van a poder subir por ahí. Entonces subirán. Ahora de nuevo aparecen por aquí, pero si por ejemplo subo a esta parte, aquí esto ya no es accesible. Entonces se han quedado parados. Entonces, aunque sean capaces de subir rampas, a este punto no pueden llegar porque está completamente aislado y no hay ninguna rampa para subir. Entonces lo que haremos ahora es que cuando no tengan una ruta válida para poder alcanzar al objetivo, en ese caso que vuelvan a su ruta por defecto. Y para conseguir esto, pues deberíamos ir a enemigo shooter, al método ir a destino. Entonces, siempre y cuando encuentren una ruta válida, no estará bloqueado e irán a ese destino. Sin embargo, si no hay una ruta válida, buscaremos un punto cercano. Pero puede incluso que ese punto cercano tampoco sea accesible. Entonces buscaremos ese punto cercano a través de Same Pole Position y si estamos lo suficientemente cerca de ese punto, resetaríamos la ruta de la gente y con ello pues al final terminaría estando parado a través de las máquinas de estado que hemos visto antes. Sin embargo, en el else no deberíamos hacer el agente setDestination hit.position, ya que no siempre puede que sea válida esa ruta. Entonces una posible modificación sería la siguiente. Si el punto es accesible, se va a establecer como destino. Entonces, para ello previamente deberemos hacer el calculate path pasando en la posición actual del enemigo y hit.position para comprobar si de nuevo el agente puede llegar a esa posición o no. Si puede llegar y es un camino válido, entonces sí que hacemos el setDestination con hit position. Pero si no, lo que hacemos es volver al punto actual de la ruta que está patrullando. Entonces al final esta condición es la misma que teníamos antes, pero se la añadimos de nuevo para comprobar si ese punto cercano que obtenemos es válido o no lo es. Entonces de nuevo, si ahora lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, ahora si por ejemplo subo aquí, los enemigos ahora se comportan exactamente igual que antes, pero si voy a la otra zona, ahora los enemigos van a venir igual a por mí, pero en el momento que salte a esta otra parte, como no van a poder acceder ahí, entonces volverán a su ruta por defecto. Fijaros, se van y vuelven a la ruta que tenían en su momento, al punto en el cual se habían quedado anteriormente, ya que no pueden llegar aquí de ningún modo. Entonces debéis diferenciar entre cuando tenemos una zona que no es caminable, que era el caso del principio, y esta zona, que realmente es una zona normal, pero es imposible que accedan a ella. Sin embargo, como podéis ver, algunos de los agentes se han quedado parados. Y esto es así porque ahora mientras estén en rango, nunca se va a poder actualizar este punto de la ruta. Ya que en el update, primero teníamos la regeneración de vida, luego calculábamos la distancia, en rango de ataque, y luego ya teníamos, en primer lugar, esta condición. Entonces, si están lo suficientemente cerca, siempre va a entrar aquí. Entonces, para poder resolverlo, este if
lo podríamos sacar de aquí y hacer esa comprobación antes. Realmente lo había puesto aquí dentro para no tener que hacerlo en cada frame. Pero bueno, ahora para poder solucionarlo de momento, lo vamos a dejar fuera para que se compruebe siempre y más adelante, pues como he dicho ya varias veces, lo podríamos refactorizar. Entonces lo guardaríamos de nuevo, lo volveríamos a probar, iríamos a esa misma zona y ahora cuando saltemos a la otra parte, volverán a sus rutas y no se van a quedar bloqueados, ya que cuando lleguen a ese punto de la ruta, detectarán que están lo suficientemente cerca y pasarán al siguiente punto de su ruta. Aquí debemos tener en cuenta que he puesto la distancia de seguimiento muy grande. Entonces esto en la práctica pues no deberíamos tener este tipo de problemas, ya que al alejarnos un poco de lo que sería el enemigo dejará de seguirnos. Pero está bien configurarlo de esta forma para que así veamos este tipo de casuísticas. Entonces al final, pues como podéis imaginar, cuando los juegos van creciendo, pues se pueden producir determinadas situaciones que en principio no las teníamos controladas. Entonces al final pues se trata de hacer todo tipo de pruebas e ir puliendo el juego poco a poco, intentando pues que tenga la menor cantidad de bugs posibles. Y de hecho, revisando el código, aquí ni siquiera es necesario poner el booleano bloqueado a false, ya que ahora en todo momento se encargan estas dos máquinas de estado. La máquina de estados asociada a la animación de caminar se encargará de poner el booleano bloqueado a true para que pase a la animación de parado, mientras que la máquina de estados asociada a la animación de estar parado realmente es la que se encargará de poner el booleano bloqueado a false. De este modo pasa de la animación de parado a la animación de caminar. Y son estas dos máquinas de estados las encargadas de establecer este booleano de forma completamente aislada del resto del código. Entonces por ello en enemigos shooter pues no es necesario poner este bloqueado a false. Entonces resumiendo, este método ir a destino lo que hace es en cada intervalo de actualización ejecutar todo el código que tenemos aquí dentro. Entonces cada medio segundo se calculará si hay una ruta válida y si la hay se establece el setDestination. Si no tenemos una ruta válida, buscamos un punto cercano a ese destino. Entonces dependiendo exactamente de dónde esté el personaje principal, puede que se encuentre un punto cercano o no. Si hemos encontrado un punto cercano y nos hemos acercado lo suficiente, se resetea el path y el enemigo pasa a no tener ninguna ruta. De lo contrario, si no estamos lo suficientemente cerca de esa nueva ruta, entonces de nuevo comprobamos si es posible llegar a esa ruta o si no lo es. Si es posible llegar a ese punto cercano, lo establecemos como nuevo destino. De lo contrario, pues volvemos a lo que sería el punto actual de la ruta que tiene asignada ese agente. Y siempre que entremos en este if, pues debemos reiniciar ese reloj a intervalo actualización ruta. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.